Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos a esta cápsula de inclusión. Seguiremos trabajando todo este mes de junio con cápsulas de inclusión martes y jueves a las 4 de la tarde y nos va a encantar que nos sigan acompañando. Hora de Ciudad de México. Mi nombre es Anet Castro, soy directora de Fundación Paralife, que promueve la inclusión laboral de personas con discapacidad. Francisco. Buenas tardes a todos, muchas gracias de nuevo por estar acá. Soy Francisco Fuentes, el coordinador de inclusión laboral en Fundación Paralife. Y pues el día de hoy vamos a tener un tema muy interesante, un tema que salió justamente desde que empezó todo este pues confinamiento. Y acá tenemos un invitado de gran valor que pues, nos va a poner sobre la mesa muchos temas demasiado interesantes para todos nosotros. Muchas gracias y bueno, pues vamos a presentar a nuestro invitado del día de hoy. Gracias. Hervé Arteaga es maestro en neurobranding. Él tiene una empresa que fue la neuromarketing, sí, cierto. Maestro en neuromarketing. Y él creó una empresa, la primera en nuestro país, que se llama Neurohipercubo, que es construcción de marcas. Y el día de hoy viene a darnos un gran tema de reflexión y sobre todo de seguimiento a esta realidad en la cual estamos viviendo. Bienvenido, Hervé, y muchísimas gracias por estar aquí. Hola, muchas gracias. Hola a todos y todas, muchas gracias por invitarme. Qué padre poder compartir y qué padre que estos espacios permitan llegar a muchas personas y más en estos tiempos que estamos en casa, pues trabajar con este tiempo. ¿Qué hacemos con este tiempo que tenemos libre? Pues estar capacitándonos, aprendiendo cosas nuevas. ¿Qué hacemos en la parte de Neurohipercubo? Lo que hacemos es analizar el comportamiento del consumidor o de los ciudadanos en cualquier entorno. ¿Qué es lo que vamos a platicar ahorita? Que es qué onda con el nuevo líder, este nuevo líder incluyente, cómo viene. Pero aquí hay que partir de un punto muy esencial, que es las crisis. No les voy a definir ahorita qué es una crisis, porque ya muchos lo sabemos, pero hay una frase muy padre de Einstein que dice que en las crisis es cuando aflora lo mejor de nosotros. Es cuando las crisis traen progreso porque generan esta parte de inventiva y es como que nos cambia el chip. Entonces, ahorita todos estamos en nuestras casas, no veíamos venir esta situación y de repente nos dicen quédate en tu casa y adecúa todo tu entorno laboral, económico, social, político, todo lo que haces a tu casa. Y entonces, ¿qué pasó? Pues todo el mundo está entrando en crisis, en ansiedad, no sabemos qué hacer. A partir de esto, por estudios de antropología que hemos leído por la parte de neurociencias, es que el ser humano, al estar en su casa, al estar en esta parte de reflexión y estar en la parte en casa, ha desarrollado esos tres valores. Cada persona es diferente, pero en general, o sea, hablando ya a nivel global, son tres valores que estamos desarrollando. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo primerito que empezamos a notar con esta crisis? Se empezó a evidenciar toda esta falta de valores, que ya lo venimos arrastrando hace mucho en la parte de comunicación, pero es una de las cosas que ahorita con esta crisis nos damos cuenta muy puntual. Falta de valores en todos los sentidos. Otro punto, la fragilidad social y económica. O sea, nos dimos cuenta que esta situación, o sea, nosotros podemos tener un plan a 3 años sobre lo que queremos económicamente sobre nuestra empresa o personalmente y de repente pasa una pandemia y ¡fum! Nos tira. ¿Y qué pasa? Que nos tira que no tenemos planes. No tenemos planes tanto en lo social como en lo económico. Entonces ahorita pues, estamos improvisando. Y lo tercero, la falta de trabajo en equipo. Son cosas que se han evidenciado muy fuerte en esta crisis, el trabajo en equipo. ¿Qué estaba pasando? Que estamos viviendo en un mundo muy globalizado y eso no es que esté mal, pero cada vez se está trabajando menos en equipo. Cada vez es más yo veo por mí, por mis intereses, por lo que yo quiero y qué pasa con las demás personas. O sea, esta parte de tener sí visión, si yo quiero algo y lo voy a conseguir, pero qué pasa con esta visión de por qué no trabajamos en conjunto, trabajamos en equipo y vamos por eso. Entonces, a partir de esto, tenemos estos tres valores que estamos desarrollando y todos en diferente magnitud. Y aquí todos los que nos están viendo, bueno, les va a hacer mucho match, pero el primerito es esta parte, introspección. ¿Qué onda conmigo? ¿Qué onda con mi vida? ¿Qué onda con mis ideales, con mis pensamientos, con mis prejuicios? ¿Cómo fui educado? Este tiempo en casa nos ha llevado muchísimo a reflexionar esta parte. Un ejemplo,
ya hay estudios que están diciendo que de aquí, de la gente que ha estado en casa, que tiene una relación, van a salir los famosos corona babies, que son estas parejas que han estado todo el tiempo y pues al no tener nada que hacer, pues ¿qué se va a generar? Otro punto, va a haber parejas que después de esta situación van a salir muy fortalecidas con su relación, pero va a haber lo contrario, parejas que van a decir, ¿sabes qué? Ya te conocí cosas que no conocía y, y terminamos. Entonces, estas son cosas que hay que entender. Estamos en mucho tiempo de introspección. ¿Qué soy? ¿Qué quiero? ¿A dónde voy? Y algo muy interesante que se viene, que va muy enfocado con este nuevo líder que viene, es entender que esta parte de conciencia. Pero ahora hay que ver cuánto tiempo nos va a dar esta conciencia, porque es sabido que cuando pasa alguna catástrofe o algún acontecimiento que pueda perjudicar algo, pues nos unimos, trabajamos equipo y así, como lo que pasó en lo del terremoto de hace unos años. Todo el mundo nos unimos, trabajamos, sí, pero la gran pregunta aquí es cuánto tiempo nos va a durar este boom de ayudarnos, de estar ahí, porque esta ayuda no solamente es de ahí del momento, sino es una ayuda permanente. Pero para que esta ayuda permanente permee en todo, pues tiene que ser mucho con la parte de la conciencia y filosofía. No tiene que ser como que, yo ayudo porque está de moda, tiene que ser porque yo ayudo porque es parte de mis valores o mi filosofía. La segunda parte es la parte de la resiliencia. ¿Qué estamos haciendo con esta parte? Aquí en la parte de resiliencia hay dos cosas. Hay gente que esto le está dando para abajo, emocionalmente, socialmente, y hay gente que esto le está dando para arriba, en la parte con la actitud, porque al final de cuentas esto puede estar en casa, puedes tener todo en contra, pero la actitud determina muchísimo hacia dónde vas. Y el último valor es esta parte que les decía, la conciencia. ¿Qué onda con esta conciencia? Que ser consciente, y esto es un tema en todos los aspectos. Desde qué consumo, desde cómo cuido mi cuerpo, desde mis relaciones intrapersonales e interpersonales, desde cómo actúo en mi entorno laboral, desde la parte de la conciencia con el medio ambiente, o sea, todo este tipo de áreas, desde la parte de diversidad, de la parte de la credibilidad, de la congruencia. O sea, hay muchas áreas que estamos trabajando. Entonces, estos son tres pilares fundamentales que esta crisis nos está dejando a todos en diferente medida. A partir de esto, teníamos ya un modelo de un líder. Y este modelo de un líder era el líder poderoso, infalible, ¿no? El que con su poder y con todo lo que hacía siempre estaba liderando a un grupo de personas, a una empresa o a un país. Bueno, déjenme decirles que este líder se elimina ya del mapa y viene este nuevo líder, que es un líder más humano, vulnerable, solidario e integral. ¿Cómo funciona este líder? Por esta parte de humano. O sea, la figura del líder se ha visto muchísimo como una persona insensible, que solo piensa en sus fines o en un fin más grande, pero esta parte humana se ha perdido. El nuevo líder que viene con esta parte como humanos, porque al final de cuentas, y eso lo hemos visto en muchos medios, esta enfermedad, bueno, esta pandemia que tenemos le pega a cualquiera, le puede pegar a un alto funcionario, le puede pegar a un empresario, le puede pegar a un político, como le pega a alguien que tenga muy escasos recursos, o sea, le pega a todo el mundo. Entonces, esto nos habla muchísimo de que somos humanos y que un líder, entre más humano se muestre, entre no es perfecto, también tiene dolencias, tiene tristezas, tiene emociones, pues mucho más vulnerable va a ser ante las personas. ¿Cuál es el reto? Lo que les decía, el reto de esta situación, lo que estamos viendo con liderazgo, es que pasa muchísimo esto con la parte del cerebro. Les voy a decir por qué pasa esta situación. Cuando tú puedes ser muy bueno en tocar el piano y vas a tocar el piano, entonces si todos los días tocas el piano, pues tú te vas a hacer mucho mejor. Y así todo el tiempo. ¿Qué pasa? Que tu cerebro crea redes neuronales para tú tocar el piano, y es lo que te da esa parte de arquitectura intelectual para tú lograr tocar el piano y ser mejor cada día. ¿Qué pasa? Que al final de cuentas nuestro cerebro siempre busca sobrevivir y está en una zona de confort. Tocar el piano para ti ya es una zona de confort. Entonces, mientras lo hagas, tu cerebro está sano, está tranquilo, pero es zona de confort. ¿Qué pasa ahorita? Que cuando tú haces cosas diferentes, cosas que no dominas o que no están predeterminadas en tu acontecer, tu cerebro crece. Tu cerebro crea nuevas redes neuronales que se conectan con las que ya tenías, y entonces cuando empieza a crear toda esta arquitectura intelectual, y es lo que hace que podamos adaptarnos a los cambios o situaciones que estamos viviendo. Entonces ahorita el reto es eso, el reto es, si ya esta pandemia nos movió de la zona de confort donde estábamos, pues hay que adaptarnos a lo que viene. Y entre más rápido te adaptes, mucho más puedes tener opciones para poder ver hacia dónde vas. Entonces el reto así muy puntual es no perder esta esencia, que si tú ya a partir de este momento hiciste una conciencia sobre ser más incluyente, sobre
la parte de ser más solidario, sobre la parte de la congruencia, que no se hace en un momento, que ya se quede como para siempre. Este es un punto muy importante con este nuevo líder. Porque si no, si te vas solamente ahorita en el momento, vamos a tener líderes muy hechizos. El líder que ahorita, por la situación, se pone la bandera, la toma la bandera, comunica sobre esto y es un líder, pero va pasando el tiempo y eso no se permea. Recuerden que una persona, una cosa es cómo es, otra cosa es cómo comunica qué es y otra cosa es cómo te perciben que eres. Cuando logras que la misma palabra que dicen sea la misma, tienes congruencia, y cuando tienes congruencia impactas en las personas. Entonces, este es el punto de esto, ser congruente con lo que estamos haciendo. El reto como tal aquí viene que más que ser, antes de ser un líder como tal, hay que hacer un agente de cambio. Y esto no es de que necesitemos 50 agentes de cambio. Y esto es muchísimo desde la parte de la biología. Para que algo cambie no necesitas que todo el mundo cambie. Aproximadamente en estudios de antropología, en un grupo de 100 personas, con que el 25% de las personas tome acción, o sea, agente de cambio, puede permear el otro 75%. Entonces, no necesitamos tener 100 líderes, necesitamos tener más agentes de cambio, porque son los que van a hacer que se potencie el mensaje de lo que queremos. Y este nuevo agente de cambio viene con estas 3 ideas, que son 3 ideas muy importantes que hay que trabajar. Y esto es la parte de lo que les decía de la congruencia. No solamente soy el líder del momento, sino tener esto ya como una filosofía de vida. Primero, ya como tal, una filosofía de inclusión. Ya no es como que el tema de moda, ya no más que es porque yo quiero que mi empresa sea bien vista, ya no es un tema ni de imagen, es un tema de percepción, es un tema que ya se debe quedar de base. Filosofía de inclusión. Y aquí se puede hablar de diversos grupos, y ustedes son expertos en este tema, pero es algo que ya debe estar muy latente. Segundo es la gestión de la diversidad. ¿Cómo gestionamos todas estas áreas? No solamente es decir, yo apoyo a estas personas. Tenemos aquí también que hacerle perdón, tenemos que trabajar mucho en la parte de las acciones, es esa parte de gestión. ¿Qué acciones hago yo para que esto cambie? Porque yo puedo decir en un en vivo que haga, en una plática, en un post, yo apoyo la inclusión, pero así va a haber muchísima gente que digan yo apoyo. No, realmente aquí es la gestión. ¿Cómo vas a gestionar esas áreas? ¿Qué acciones vas a llevar para la parte de este tema? Y por último, esta parte de comunidad, o sea, del sentido común. Mucha gente tiene la parte del sentido común, pero lo que necesitamos es más sentido de comunidad. Sentido común es cuando algo te hace sentido de, ok, esta persona, un ejemplo, esta persona tiene una dificultad para poder encontrar un trabajo con esas características así. Entonces te hace sentido común la acción como tal. Pero cuando tenemos el sentido de comunidad, esta parte que ya permea en todas las sociedades y los seres humanos. Es cuando ya no solamente una persona tiene sentido sobre lo que está pasando, es cuando ya Anet, Carmen, Sveti, los que están conectados, ya empiezan a generar ese sentido de comunidad. O sea, yo pienso que hay que trabajar sobre esto y tú también lo piensas y esto lleva a ejecutar. Entonces, estas 3 áreas son muy, muy importantes en la parte de los agentes de cambio. Si alguien tiene alguna pregunta, la puede ir haciendo en el chat y me van diciendo, ¿vale? En la parte ¿alguien sabe lo que son los skills? ¿Alguien tiene una idea de qué son los skills? Todos tenemos el micrófono en silencio. Ah, ok, vale. Perdón. ¿Qué pasa con los skills? Los skills son las nuevas habilidades que vamos a adquirir a partir de esto. Por decir, estos skills se buscan muchísimo en la parte cuando vas a pedir trabajo. Tus skills no solamente es la parte que es tu carrera, tu profesión, tu experiencia, tus skills son tus habilidades que tienes extra. Y ya está comprobado en la parte mucho de reclutamiento que los skills es una manera para realmente contratar. O sea, si te centras en la parte de los estudios que tenga, pero que lo que más se enfoca ahorita en las empresas es en tus habilidades. Y aquí tenemos nuevos skills que se desarrollan a partir de esta pandemia y de esta crisis y que son ya indispensables. Y más que indispensables, ya son pilares para cualquier tipo de trabajo o cualquier emprendimiento que tú quieras hacer. El primero y uno de los más importantes y que es algo que hay que trabajar, y esta parte, este tema, lo que es inteligencias emocionales, en países como Suecia, como Finlandia, que tienen los sistemas más altos en cuestión de educación, se trabaja desde chiquitos. Las inteligencias emocionales. Es un tema muy fuerte, pero es un tema muy importante, es una nueva skill. ¿Qué hago con mis emociones? Son 5 inteligencias emocionales. El autoconocimiento, la autorregulación, que va mucho con la gestión de mis emociones personales, la autoestima, que va mucho con la motivación,
Y las que son hacia afuera son la empatía y las habilidades sociales. Estas 5 forman estas inteligencias emocionales. Entonces, el nuevo líder que viene después de esto tiene que estar muy centrado en esta parte, porque ya no se trata solamente que estás lleno de conocimientos, es mucho la parte, no sé, de empatía. Empatía hacia las personas, o sea, más que ponerte en sus zapatos es entender el contexto, hacia dónde van, qué quieren, cómo son. No te voy a decir que viva la situación que ellos viven, porque jamás alguien te lo podrá decir, jamás vas a poder entender a una persona por la situación que vive. Pero la idea es sí entender su contexto, cómo se comporta, sus pensamientos, y esto te va a ayudar muchísimo a poder ponerte en ese lugar de esa persona. Entonces ya no solamente vas a tomar una decisión de cualquier actividad que hagas sobre lo que tú piensas, tu perspectiva, sino también vas a entender esta parte de ellos, cómo sienten, cómo viven, cómo piensan. Esta parte de inteligencias emocionales es muy fuerte. Aquí en Latinoamérica no se tienen nada trabajadas. ¿Por qué? Por la parte en cuestión de cultura que tenemos y por el modo de educación, pero no se tienen muy trabajadas por esta parte de los prejuicios, de cómo fuimos educados, de la cultura, del contexto y esta parte. Entonces, desde muy chicos nos han enseñado muchísimo a cómo racionalizar, a cómo ejecutar tareas y cómo pensar, pero nadie o muy pocos en su escuela les enseñaron a qué hacer con las emociones. ¿Qué hago si estoy triste? ¿Qué hago si estoy enojado? ¿Qué hago si estoy con miedo? Ese tipo de emociones. Y es que las emociones no es que sean buenas o malas, es que las emociones delimitan cosas o te llevan acceso a otro tipo de situaciones. Entonces, tener una conciencia de tus emociones permite muchísimo a este nuevo líder. No solamente, hay muchos líderes que son de aquí para afuera, ¿no? Hasta ustedes, si yo les hago una pregunta, descríbanme su actividad que se desarrollan o describen una persona. Siempre es más fácil hablar de las personas o de los proyectos que cuando hablas de ti. Si te digo, dime quién eres, dime qué quieres, dime cuál es tu visión, te cuesta muchísimo. Es por esta parte que no tenemos trabajado muchos inteligencias emocionales. Entonces, este nuevo líder viene muy reforzado con esta parte, inteligencias emocionales. El segundo es la parte de pensamiento profundo, y esto viene muy enfocado con la parte del cerebro que son las habilidades cognitivas. ¿Qué son las habilidades cognitivas? Son estas capacidades que nos ayudan a tomar decisiones o ejecutar tareas. Son 5 áreas de la cognición que son atención, memoria, razonamiento, coordinación y percepción. Estas 5 habilidades nos permiten ejecutar cualquier tipo de tarea y en cuestión de complejidad. ¿Cuál es el pensamiento profundo? Esta parte de análisis, es lo que les decía. No se queden con lo que está nada más y vayan más allá de lo que está pasando. Esta parte de investigar otras fuentes, esta parte de entender a las personas. Entonces, ese pensamiento profundo lleva muchísimo a la parte de la reflexión. O sea, esta parte de reflexión es súper importante. No sé cuántos de ustedes terminan su día laboral y realmente antes de dormirse reflexionan sobre sus acciones, sobre lo que hicieron, sobre alguna emoción, sobre algún disgusto, sobre algún enojo. Esta parte da muchísimo pensamiento profundo. Saber gestionar cómo reaccioné a esta situación, cómo resolví esto, cuánto tiempo para mí, cuánto tiempo para estas actividades. Entonces, esto es parte muchísimo de este nuevo ser que se está generando, y permeando, porque al final de cuentas estas crisis nos mueven muchas cosas. ¿Vale? Y el último es esto. Es una skill súper importante y más en estos tiempos de crisis, que lo que necesitas, cualquier empresa va a necesitar o cualquier proyecto de desarrollo es resolución de problemas. Es la capacidad para resolver problemas, pero de una forma práctica. ¿Y cómo me refiero a práctica? Por si un ejemplo, tengo unos clientes que son de España y ahorita ellos siempre hacían su plan de trabajo para 1000 días, para 3 años, su plan de trabajo, porque era lo que se veía. Entonces, a partir de esta fecha acaban de tomar la decisión que ya no pueden hacer planes para 1000 días y van a tener que hacer planes para 100 días, o sea, para 3 meses. ¿Por qué? Porque hoy tenemos esta crisis, esta pandemia, pero imagínense que en septiembre sale otra pandemia y en noviembre otra, entonces ya los planes cambian. Entonces aquí necesitamos un líder que pueda resolver las maneras de forma muy práctica, ¿vale? Este nuevo líder, ¿cómo viene? Y aquí son muchos puntos que antes de ser este nuevo líder que esperamos y la invitación a todo el mundo que lo sea, hay que ser estos agentes de cambio. Pero este nuevo líder viene a partir de esto. Este nuevo líder tiene un nuevo concepto de comunicación y de escucha. Y es algo muy importante en todos los temas, porque siempre está la comunicación, ¿no? Y al parecer la comunicación la hemos hecho muchísimo de yo, todo yo, y ya no. Y hemos olvidado muchísimo la escucha. Y todo lo hemos hecho. Estamos muy acostumbrados cuando estamos con una conversación, cuando estamos hablando, así nos explayamos en todo el tema. Pero cuando nos toca escuchar, lo único que hacemos es esperar el momento para volver a hablar.
Entonces, esta parte de escucha se ha perdido muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y en todos, y todos lo hacemos. Al final de cuentas lo hacemos. Todo el mundo queremos comunicar lo que hacemos, pero esta sensibilidad para escuchar, muy pocas personas la tienen desarrollada. Entonces, este nuevo líder tiene que tener esta parte de comunicación. Y esta comunicación va muy basada a escuchar. Mucha gente piensa que aparte la comunicación es inventar el hilo negro de las cosas, y no, realmente la comunicación se basa muchísimo en escuchar. ¿Quieres saber qué quieren tus clientes, sus consumidores? Escúchalos, realmente escucha sus necesidades, escucha sus problemas, sus situaciones, escucha qué quieren, qué no quieren, cómo viven. Y entre más entiendas esto, tu comunicación va a ser mucho más efectiva. Y esto estoy hablando de todas las industrias. El segundo, la empatía y la diversidad integral. Este tema de la empatía está muy, y se está haciendo muy fuerte en todas las áreas, pero ya como tal se lo decía hace rato, este es un nuevo también skill, la empatía. Muchas personas no lo tienen desarrollado, o muchas personas les cuesta esta parte. Entonces, la empatía no solamente es lo que les ponte en lugar de la gente, es realmente analiza, ve, crea conciencia sobre esto, pero sobre todo, dame un punto de vista que se compagine con lo que yo vivo, lo que yo pienso. No te estoy diciendo, empatía no es imponerte una idea, es que a partir de tu idea y de mi idea logremos resolver una situación, algún problema, ¿vale? Y esta parte de, esta palabra me encanta porque es una palabra que ya se está perdiendo muchísimo a nivel de empresas, lo que es la palabra integral. O sea, todo debe estar con la parte integral. O sea, entre más integren todas las partes, todas las formas, lleva un mejor funcionamiento de todos los equipos. Antes, en las empresas o los modelos de distribución del trabajo, pues estaban muy enfocados a un organigrama que tenía ciertas áreas y ya. Ahorita está demostrado que la parte de integrar a un equipo con todo tipo de las áreas, que sea un mismo engrane, no que sean muchos engranes, lleva mejores resultados. Entonces, este nuevo líder tiene que tener una alta empatía y una alta integración. Otro punto muy importante es la parte de la evolución permanente. Ya no estamos en la parte de quedarnos en lo que estaba. Por decir, hay dos tipos ahorita de visiones que se tiene. La visión del que piensa que esto se va a acabar pronto y que puede hacer a regresar a lo que hacía antes, y la visión del que sabe que esto ya cambió y a partir de esto se adapta con lo que viene. Entonces, ustedes deciden en cuál de esas dos se ponen. Yo les recomiendo que no se queden con el primero porque realmente ya estamos viendo un mundo que ya no va a ser igual y que hay muchas reglas de juego que ya cambiaron en todos los sentidos. No es que sea para una industria, en todas las industrias, en todos los contextos. El mismo tema que estamos haciendo ahorita, la parte de la educación. La educación ya es un tema que se movió fuertemente, fue muy sacudido. ¿Qué pasó el día que, imaginen un viernes que dicen, ¿saben qué? Profesores, entramos en pandemia y a partir del lunes los quiero dando clases online. Imagínate cómo están los profesores. Había algunos profesores que no tenían problema con la parte online y se adecuaron muy rápido. Pero imagínate profesores que todavía estaban diciendo, oye, ¿y cómo prendo la compu? ¿Y dónde activo la cámara y la contraseña? Y no es que esté mal, el problema es que hay dos formas para cambiar. Uno es cuando tú cambias por decisión propia y otro es cuando las circunstancias o el entorno te hacen cambiar. ¿Y qué pasó con el tema educativo? Pues que los hicieron cambiar de golpe. Entonces aquí, igual también los padres, tienes dos opciones. O te adaptas a este nuevo modelo de comunicación y te anticipas a lo que viene, o te quedas con un modelo de comunicación o con un modelo de educación que ya no está. Entonces, esta evolución permanente es esto. No te quedes con lo que ya sabes. Si hoy aprendiste algo, dalo por hecho que eso ya está y que tienes que seguir innovando. Entonces, evolución todo el tiempo, todo el tiempo. Y en todas las áreas y en todas las edades. Es muy padre. Yo tengo algunos clientes que hay de todo, ¿no? Hay gente que está muy reticente a la parte digital, le está costando muchísimo, pero hay gente que no tiene nada que ver con eso sus negocios, pero están dando la oportunidad de poder integrarse a este mundo digital con sus herramientas, con sus deficiencias, pero están ahí. Y eso es lo bonito de esto, que es una persona, no importa aquí la edad, el género, lo que te dediques, lo importante aquí es que sigas con esta evolución. Y partiendo de esta, pues viene esta habilidad de transformar. O sea, esta habilidad de transformar es muy importante. ¿Qué de mis acciones que estoy haciendo pueden llegar a transformar algo? No solamente, ahorita vamos a entrar en un mundo de no solamente yo, vamos a entrar en un mundo solamente de esta parte de todos, de transformación. Entonces aquí es pensar, ¿qué de lo que yo hago me ayuda a transformar en dónde estoy? Mi contexto, mi ciudad,
mi grupo de trabajo, mi empresa, mi situación. Esto va muy enfocado con liderazgo, o sea, que tu visión, que tu idea como tal tenga un impacto, pero entre el impacto sea mucho más grande, pues mucho más vas a poder llegar a más personas. Entonces, esta habilidad hay que desarrollarla muy, muy fuerte. Un punto muy importante, esta parte, y van todos, si se dan cuenta, todos van enlazados con esto, pero muy importante es potenciar a las personas. Ya no solamente basta con lo que nosotros tenemos y hacemos, y más tiene responsabilidad más la gente que ha tenido mucho mayores oportunidades. La gente que ha tenido oportunidades de estudio, de trabajo, de diversas cosas, tiene esta responsabilidad social de poder potenciar a más personas. Yo sé que no podemos transformar a muchas personas y hay gente que no se deja transformar o cambiar, pero entre más nosotros pongamos de nuestra parte, pues mucho mejor. Hay una frase que tenemos mucho en Neurohipercubo, yo creo que también con Anet la compartimos, y es que el conocimiento que sabes si no enseñas es como si no lo supieras. Entonces, a partir de esto, ¿para qué queremos muchísimo conocimiento si esto no está llegando y no está generando acciones? La idea con esto es poder que a partir de lo que tú eres bueno, a partir de tus habilidades, de tu conocimiento, de tus emociones, de la gestión de estas mismas emociones, ¿cómo puedes potenciar a las personas para conseguir lo que quieren? Entonces, esto va muchísimo con la parte de inspirar. Inspirar con tu proyecto, con tu idea, con lo que estás haciendo. Si dan cuenta, estos puntos no es que sea algo nuevo, simplemente que a veces algunos lo trabajaban, otros no, o simplemente esto se ha dejado como a segundo plano, siempre le damos prioridad a otro tipo de temas, pero realmente con lo que estamos viviendo, estos son realmente pilares esenciales para un nuevo líder. ¿Y qué va a pasar si un líder no se adecua a estos puntos? Pues que no va a hacer match con las personas, no va a hacer esta conexión. Es lo que le decía a estos líderes que son de banderita de ahorita, de yo ayudo, yo apoyo ya, pero pasa el tiempo y realmente no estás. Entonces lo que se busca muchísimo con esto es tener estos líderes. Ahora, este nuevo líder no es de que tenga que hacer cambios graduales en todo el país para que todo mejore. Tú puedes empezar hasta de un cambio interno desde tu casa. Este liderazgo también aplica para todo. No es un liderazgo solamente para grandes empresas, para grandes cosas. Este liderazgo viene desde tu casa, de sus relaciones con tu familia, con tus amigos, con tu pareja. O sea, todo esto realmente chécalo y ve cómo eso te hace match con lo que estás haciendo con tu familia, con tus amigos, con tu trabajo, con todo. Y uno de los puntos más importantes es la congruencia y la consistencia. Esto es muy, muy importante y han escuchado una frase que, bueno, no es una frase, es un contexto sobre que una gota puede romper una piedra, ¿no? Y la gota no rompe, bueno, el agua, bueno, es una gota. La gota no rompe la piedra por su fuerza, sino la rompe por su consistencia, por estar todo el tiempo pegándole, 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 pegándole. Entonces, el liderazgo va muchísimo también con esto, con la parte de consistencia. Si tú sabes, si tú tienes bien definido qué quieres, hacia dónde vas, o qué es lo que quieres lograr, y entre más específico lo hagas, tus acciones van a estar más enfocadas a eso. O sea, si tú quieres impactar si tú quieres hacer que cambie la situación de movilidad en Ciudad de México, tus mensajes todo el tiempo deben ser sobre eso, todo el tiempo sobre eso, y fundamentados, y que existe esta parte de congruencia con esto, porque esta consistencia te va a llevar a este liderazgo. No hay un líder que no haya sido constante, no hay un líder que no haya ganado unas batallas. Y nuestras batallas, haciendo una comparativa como las de antes un líder se basaba por las batallas que conquistaba pueblos, lugares o guerras que ganaba. Esta consistencia, pues ahorita nuestro campo de batalla es esta parte de comunicación, esta parte digital. Y esta parte digital, cómo se permea con lo que estamos haciendo, cómo se traduce en acciones para que más gente pueda cambiar el entorno, hasta nosotros mismos. Y otra palabra esencial es la congruencia. O sea, no puedes tener un liderazgo si no hay congruencia. Y la congruencia no se trata de todo positivo. O sea, la idea es que lo que tú eres sea lo que estás comunicando y sea lo que la gente esté percibiendo. Y cuando esas tres sean la misma, ahí sí hay congruencia. Pero si tú eres alegre y comunicas que eres trabajador y te perciben que eres honesto, aunque las tres son positivas, no hay una congruencia porque no hay ese match de cómo conecto esas tres. Entonces la idea es que identifiquen ustedes como personas una palabra que quieran potenciar sobre esta parte del nuevo liderazgo. Esto es muy, muy, muy claro en la parte de unos estudios que estábamos leyendo en cuestión de antropología y sociología, que estas áreas lo que hacen es estudiar muchísimo el comportamiento de las culturas.
y cómo se están permeando con este tipo de actividades. Entonces, ahorita estar en casa, ¿cuánto tiempo llevamos en casa? ¿Cómo modifica nuestros comportamientos, nuestros pensamientos? Esta gente, por si no sé, las actividades que más se elevó el porcentaje en Europa ¿cómo se llama?, de consultas online fue los psicólogos. ¿A qué se debe? A esta parte de ansiedad, a que nadie te ha dicho qué hacer con la ansiedad, qué hacer con quédate encerrado 2 meses y qué hago. Imagínate la gente que está acompañada, ¿no? Y gente que está acompañada va a decir, sabes que yo ya hasta me harté de mi familia, ¿no? O quiero mi espacio en mi cuarto, pero imagínate la gente que está sola, cómo está afrontando, perdón, estas situaciones. Imagínate esta persona que era muy unida a su familia y de repente que lleva 2 meses sin verla, pega muchísimo. Entonces, esta parte, ¿cómo la podemos trabajar? Y mucho de lo que hablaba en esta parte es enfocarnos realmente en mucho definir qué queremos, hacia dónde vamos. No les digo que eliminen todo lo que han vivido, pero sí hagan un borrón y cuenta nueva de lo que pasó a partir de esta pandemia y recapitulen muchísimo qué viene para mí, qué viene, qué puedo cambiar y qué esencialmente voy a hacer para que las cosas cambien o sucedan o sean parte de. Esto es súper importante para este nuevo liderazgo. Y antes de que se asuman líderes de lo que están haciendo, asúmanse líderes consigo mismos. O sea, trabajen mucho esta parte de las emociones, que en la parte de experiencia, cuando construimos marcas personales, pues muchísimos de los casos, y ustedes se preguntan, vienen personas que tienen muchas empresas, que son políticos, todo tipo de cosas, y el punto más fuerte donde están más vulnerables es en la parte de qué onda consigo. O sea, en la parte de que cómo están emocionalmente, qué es lo que quieren. O sea, te pueden hablar de todos los temas que quieras, hablar de la gente y así, pero cuando les preguntas de ellos, traen problemas, traen situaciones, no encuentran el motivante. Entonces, aquí es muchísima introspección y esto es muy duro y muy fuerte y esto hay que trabajarlo solito. No hay nadie que te venga a ayudar. Puede haber muchos modelos de comunicación que te pueden ayudar a sacar estas cosas. Hasta un FODA te puede ayudar. Pero esto va muy enfocado a hablarte mucho a ti. ¿Qué quieres? ¿Qué no quieres? ¿En qué me enfoco? ¿En qué no me enfoco? Y aquí yo les tengo 3 consejos muy importantes para esta parte, pero antes de esto me gustaría mostrarles esto. ¿Alguien conoce a esta persona? Yo creo que ya muchos lo conocen por lo que estamos viviendo. ¿Sí? Bueno, no nadie puede hablar, no, pero yo espero que sí lo conocen, ¿no? Describe también porque tenemos invitados con discapacidad visual. Okay. Es un hombre con un saco negro y una playera negra, y él esta semana acaba de lanzar un cohete para empezar a hacer viajes de turismo espacial. Él es Elon Musk, él es la primera persona con su empresa SpaceX que tiene un contrato con la NASA en conjunto. Él es un empresario, él también es dueño de Tesla y tiene otras empresas, pero lo que él tiene muy enfocado es este nuevo liderazgo y esta parte de visión. Ahorita les voy a poner un video, si quieres, Anet, se los puedes describir, porque es visual, no tiene como tal texto, pero este video refleja muchísimo la visión de Elon Musk. Mucha gente lo conoce ahorita por lo que salió del cohete, que es y todo padrísimo, pero hay unas cosas que tienen muchísimo la visión de anticiparse a lo que viene. Y él tiene una de las cosas muy padres, que es la congruencia, que entre lo que te dice que va a hacer, lo hace a muy corto plazo. Él sí te dice, yo voy a cambiar la industria de turismo a nivel mundial en cuestión de transportación, y a los 3, 4, 5 años máximo ya la está cambiando. Entonces, esto es muchísimo la nueva visión del líder que tenemos. Entonces, quiero que vean este video, porque ahorita ya vieron muchos todo lo del cohete, ¿no? Cómo salió al espacio y padrísimo y todo ya, pero quiero que vean esta visión que él tiene sobre cómo nos vamos a empezar a transportar a nivel mundial. Imagínense que les digo que podemos ir a cualquier parte del mundo en menos de 45 minutos. ¿Qué me dirían? De cualquier parte que estés en el mundo, a cualquier parte que tú quieras, sea la más lejana, 45 minutos o menos. Entonces, quiero que vean este video. Voy describiendo. O al final, no sé. Al final yo lo describo.
Wow, ¿no? Está sorprendente. Se los Sí. explico. Sí, por favor. Empieza un video donde un grupo de personas llegan a una terminal donde está un barco. Estas personas, marca ahí que son las 6:30, se suben a este barco, que este barco los lleva a una plataforma donde está un avión, un cohete de lanzamiento. Ellos suben al cohete de lanzamiento, personas normales que van a trabajar así. Este cohete despega, sale de la atmósfera. En la atmósfera, el propulsor que lo impulsó a salir se regresa a su lugar y este cohete empieza a viajar, baja de nuevo, entra de nuevo en la atmósfera, regresa, y cuando regresa ya está en Shanghái y son las 7 y tantos, 7:15 creo, algo así. Entonces lo que quiere hacer Elon Musk con esta visión es que puedes ir a cualquier parte del mundo con estos cohetes en menos de 45 minutos. Al final pasa una imagen del mundo donde te va diciendo de Londres a París, 22 minutos, de Estados Unidos, donde quieras, 30 minutos y así. Entonces parte muchísimo de la visión. Podría ser ahorita como un capítulo de película o ficción, pero pues es algo que no. Esta parte del liderazgo nos lleva muchísimo a esta visión, a esta inspiración de lo que viene. ¿Qué va a pasar con esto? Imagínense que si esto se hace una realidad, pues va a tirar toda la industria de la aviación, ¿no? Si nuestra moneda de cambio, que es algo de las cosas que viene, es el tiempo, entonces vamos a querer cuidar nuestro tiempo. Ahorita hay un punto muy importante con esto del tiempo. ¿Qué pasa con la parte del trabajo en casa? Imagínense la gente, bueno, aquí en Ciudad de México, y hay un lugar que se llama Estado de México, que es conurbano de la Ciudad de México, que todos los días viaja mínimo 2 horas de ida y 2 horas de regreso a su lugar de trabajo. Este tiempo que hasta son 4 horas de su vida que todos los días se le van solamente transportándose. Entonces, imagínense cómo esta persona está ahorita si su jefe le dijo, quédate en casa y trabaja desde ahí. ¿Cómo se empieza a valorar esta parte del trabajo en casa? ¿Qué tan eficiente puede ser? Ahorita ya hay empresas y casos comprobados que en febrero tuvieron una facturación de 10 pesos, un ejemplo, y que en marzo y en abril, ya estando en casa y en pandemia, volvieron a tener los ingresos de 10 pesos. ¿Qué te quiere decir? Pues muchísimos ahorros, muchos costos. Que la gente con un buen plan de trabajo, con buena programación y buena comunicación, puede hacer sus actividades estando desde su casa. Entonces, este nuevo de modelo viene a cambiar muchísimas cosas. O sea, ya lo hablaba muchísimo Bill Gates, Microsoft en Japón ya lo había, el año pasado ya lo había adecuado, donde sus trabajadores solamente trabajaban 4 horas al día, 4 días de la semana, y la eficiencia se fue en un 30%. Entonces, estos nuevos modelos que tenemos de laboral de 8 horas y así ya están comprobados que no son redituables, no funcionan, y hasta por una cuestión de la fisiología del ser humano no funcionan. No sé, ¿cuántos de ustedes les pasa que cuando luego están en cuestiones laborales regresan de comer y qué les da? ¿Qué les da? El famoso mal del puerco, ¿no? Que así le llaman. Entonces, lo que pasa a esta parte es que el cuerpo como tal, o sea, bueno, el cerebro manda señales a la parte del bombeo de la sangre para que la sangre se vaya a esta parte de la digestión y empiece todo ese proceso mucho más rápido. Entonces, al quitar la intensidad de la sangre de otras áreas es cuando te empiezas a sentir como con fatiga y con sueñito. Entonces, este tipo de cosas se pueden arreglar si tú tienes un horario ya establecido sobre esta situación. Entonces, es mucho más eficaz esta parte del tiempo. Entonces, imagínate, les platicaba, estos trabajadores, cómo están en la parte de bienestar con sus familias y con su trabajo, sabiendo que 4 horas de su vida, es que, aunque suene muy sencillo, es algo bien importante. O sea, si tú haces la suma, multipliquen la suma de 4 horas de tu vida al mes, al año, y échale los años que tienes en la empresa, ¿cuántas horas te la pasas viajando? O sea, es algo muy, muy, muy fuerte. O sea, ¿cuánto tiempo se te va a ir? Entonces, si este tiempo estas personas están ocupando para estar con su familia, para estar aprendiendo, ahí, creo que me quitaste mi pantalla.
Si me habilitas, te pongo la pantalla porque ya no me deja ponerla. Sí, sí, sí. Entonces, esta parte de las empresas es algo que ya cambió y es algo positivo y también hay que adaptarnos a este tipo de situaciones. O sea, ¿cuántos en la parte, no sé, de la inclusión laboral abre muchísimo campo, perdón, muchísimo campo? ¿Por qué? Porque alguien que tenga una discapacidad, si puede trabajar desde su casa y tiene las mismas habilidades que una persona normal, pues se abre todo el campo para contratarlo. Perdón, no te escuché. Bueno, ya. Me faltaba una parte nada más, ¿eh? Bueno, tú me dices cuando ya la pueda compartir. Ah, ya. Bueno, aquí muy sencillo por esta parte de... Podría aquí darles un estudio muy complejo sobre como el comportamiento ahorita de las personas, ya muy específico, porque ya aquí el comportamiento va variando muchísimo desde los prejuicios, desde cómo fuiste educado, desde los países, comportamientos. Por si no sé, Europa nos lleva 2 meses y 1 mes en la parte de las pandemias, entonces cambia muchísimo. Pero aquí 3 puntos y recomendaciones muy importantes por la parte de antropólogos, sociólogos o neurociencias para esto que viene. Lo primero que es anticípate. Anticípate a lo que está pasando. Quítate esa parte del mundo que vivíamos o de estar viviendo en este mundo de esperando a que todo esté como antes. Esto ya cambió. O sea, por decirnos, en una empresa mexicana, Cinépolis, toma la decisión de que cuando ya ves esto muy grande, sabes que todos se van a su casa y todos con sus sueldos. ¿Qué pasa? Que Cinépolis, en vez de estar esperando, a ver, ¿cómo va a ser? Esperemos que esto pase para de nuevo seguir con el modelo de cines que tenemos. No, Cinépolis está trabajando en el nuevo modelo que viene, en un nuevo modelo donde tiene que haber inclusión, donde tiene que haber diversidad, pero sobre todo con todas estas medidas sanitarias que va a tener. Entonces, ya se están anticipando. ¿Qué les digo aquí para anticiparte? Lee, estudia, analiza, no dejes de aprender, no te quedes con lo primero que encuentres. O sea, si te quieres enfocar en esta parte, el tema que tú quieras, si quieres tener un liderazgo sobre esto, pues siempre está un paso adelante de lo que viene. O sea, por decirnos un ejemplo, en vez de estar pensando ahorita cuando ya todo venga a la normalidad, pues piensa cómo va a estar el consumidor, qué va a pensar, piensa cómo va a estar la cuestión laboral, cómo va a ser el nuevo modelo de las empresas, cómo van a contratar. Y a partir de esta parte de anticiparte es cuando encuentras estas oportunidades. El segundo es la parte de aprensivo. Luego mucha gente la confunde la palabra porque es con H de aprensivo, y aprensivo con H es una acción de aprender, y aprensivo sin H es enfocado a esta parte de soltar. O sea, aquí la clave es esto: suelta lo que no te deje crecer. Aquí no importa tus circunstancias, tu historia, lo que hayas vivido. Aprende a soltar. Suelta prejuicios, situaciones, experiencias, contextos que no te dejen crecer. Pero más importante, suelta personas que tampoco no te dejen crecer. Y es algo que tenemos muchísimo. El latino es muy aprensivo a este tipo de cosas, situaciones específicas o personas. Entonces, entre más tú desarrollas esta capacidad de soltar lo que no te ayuda a crecer, de soltar estas emociones negativas, de soltar pensamientos de venganza, de ira, de enojo, entre más lo sueltes, mucho más estás activo, tu cerebro se activa para hacer otro tipo de cosas. Entonces, esto es súper esencial. Y la última, al final de cuentas, todo lo que hacemos tiene que tener esta parte, ser propositivo. Si lo que estás haciendo no es positivo, no impacta a muchas personas, entonces ahí replantéate realmente qué estás haciendo. Este nuevo líder no solamente va a pensar en sí, sino piensa realmente en mis acciones que van a hacer para que más gente pueda cambiar, pueda tener un nuevo contexto, pueda tener una nueva perspectiva sobre lo que estamos viviendo. Ann, ¿quieres que respondamos algunas preguntas? Sí, muchísimas gracias. Hervey, como siempre, qué interesante. Quiero platicar que Hervey es un nuevo colaborador de Fundación Paralife. Él no tiene discapacidad, tiene el interés de sumarse como una empresa socialmente responsable, la que él ha fundado hace un par de años. Ya vivió con nosotros un taller de sensibilización y estamos en el camino de aprendizaje. Una vez más, una empresa que con toda la intención de crecer se suma a Fundación Paralife y sobre todo a este proyecto de inclusión. Francisco,
¿Algún comentario? Yo en lo personal hice una serie de frases o de palabras que Hervé iba comentando. Y la que más me gusta, y yo lo he aplicado en o he aprendido más de ella en este tiempo de trabajar desde casa, es el ser agente de cambio. Y lo que dijo Hervé es cómo desde casa podemos empezar desde tu estilo de vida, desde crear comunidad con tu familia y por supuesto la parte laboral. Ese agente de cambio que haga la diferencia. Y esperemos que aquí nosotros como fundación, ustedes como asistentes a esta conferencia, el vecino, la familia, las nuevas empresas, cada vez más pongamos esta contribución de un buen agente de cambio, un buen líder, pues a nuestra sociedad, ¿no? A nuestro entorno, a nuestro país. Francisco. Muchas gracias, Albert, por tus conocimientos. Muy enriquecedor toda la plática que nos hiciste el favor de brindarnos. Y aquí rescato varios temas interesantes que comentaste, desde las nuevas habilidades que debemos de considerar cuando salgamos a este nuevo mundo, porque al final de cuentas, pues las cosas van a cambiar, ¿no? Y esas nuevas habilidades principalmente, como bien comentaste, empiezan desde ti mismo, ¿no? Desde el autoconocimiento, desde saber dónde estás parado, eh, qué tienes tú actualmente y qué quieres conseguir, ¿no? Entonces, a partir de este planteamiento inicial, podemos empezar a dilucidar mucho de lo que el liderazgo transformacional también nos dice, ¿no? Que al final el líder no solamente es una persona que inspira, una persona que dice, wow, ¿no? Qué padre que haga tal o cual cosa, sino es una persona que se preocupa porque también sus seguidores o también los demás puedan enriquecerse del conocimiento que esta persona tiene, ¿no? Y a partir de conocer a tu colaborador, a partir de conocer, no solo hablando de empresa o no solo hablando de un contexto comercial, sino tú puedes ser un líder desde tu familia, desde el contexto donde te desarrollas y saber valorar las capacidades que tienes para de esta manera empezar a crecer, no solo tú, sino hacer crecer a tu comunidad, ¿no? Entonces, esto creo que rescato esa parte de autoconocerte, de saber dónde estás y hacia dónde quieres ir, valorar lo que tienes y empezar a prepararte, ¿no? El adelantarte o el estar un paso más adelante que el futuro, pues nos permite dar una respuesta más adecuada a las situaciones que nos acontecen en estos momentos, ¿no? Entonces, agradecerte una vez más y muchas gracias por la participación. Creo que fue una cápsula bastante interesante, con mucho contenido, pero que al final, pues, mucha gente te aseguro que le va a servir. Sí, muchas gracias a ti, Francisco, a Ned, a todos los que están aquí. Es muy padre esta parte de poder compartir esto que estamos analizando, viendo a partir de investigación de lo que viene. Y qué padre que esto les pueda ayudar. Como tú bien lo dices, este nuevo líder que viene no solamente es el líder que es el solito, sino es el líder que también te ayuda a crecer a todos. Entonces, esas acciones que estamos haciendo ahorita, porque al final de cuentas lo que estamos haciendo es compartir nuestro tiempo y con quién lo compartimos, habla muchísimo sobre lo que queremos, sobre esta visión nueva que queremos para dónde estamos y hacia dónde vamos. Me encanta. Yo invito a los que nos están escuchando, que están aquí con nosotros, que si gustan levantar ahí la opción de levantar la mano o escribirme en el chat y podemos abrir el micrófono. Hervé, resulta que en nuestra comunidad, hablando de inclusión, desde los colaboradores de la fundación, sí tenemos que trabajar mucho la inteligencia emocional. Bueno, todos los seres humanos vivimos muchos temas vulnerables en cualquier momento de nuestras vidas. Sin embargo, cuando estamos buscando trabajo, que es nuestro fuerte como fundación, pues cómo manejar, cómo equilibrarnos.
o cuando vivimos una situación en específico, yo que estoy lejos de mi casa, o sea, cada uno se vale, siempre estamos muy vulnerables en algún sentido. Cuéntanos un poco más sobre esa inteligencia emocional que deberíamos de trabajar y más en esta situación, ¿no? Que nos sentimos más vulnerables por lo que está pasando. Claro, mira, aquí no es, tú bien lo dices, cada persona es un mundo, cada persona, cada situación, cada contexto es completamente diferente. No hay como una fórmula mágica para que sigue esto y ya con eso se resuelve. No funciona así. Funciona muchísimo en la parte de tener esta parte de conciencia. Hay dos formas en la que nosotros aprendemos, o nuestro cerebro aprende. Y uno es a partir de la experiencia y otro a partir de la conciencia. ¿Cómo es a partir de la experiencia? Imagínate que vamos caminando por la calle y de repente vemos que hay un hoyo, hay una coladera destapada y la que va delante de nosotros se cae en la coladera. Ya sale y no pasa nada. Esta persona aprendió por la experiencia. Pero yo que voy atrás, que yo ya vi que esa persona se cayó ahí, si yo ya después de ver esta parte que ella pasó, yo voy y me caigo ahí, pues estoy diciendo aprendí por la experiencia. Pero ¿qué es más elevado que aprender por la experiencia? Aprender por la conciencia. Yo sé que si paso por esa zona me voy a caer, entonces no tengo que pasar por esa zona para poder saber que eso me va a pasar mal. Entonces, esto es lo importante, aprender muchísimo por la conciencia. ¿Cómo funciona en el cerebro esta parte? Que todo lo que es inconsciente para ti lo hagas consciente. O sea, que tú aterrices muchísimo esta parte y muy sencillito, contestarte una pregunta desde quién eres. Eso es muy, muy importante. Y que tú tengas bien definido quién eres, porque eso cuesta muchísimo, muchísimo, muchísimo. ¿Quién eres y qué es lo que quieres? Pero también no solamente lo que quieres, también poner, hasta hacerlo en una lista, en una hoja, qué es lo que no quieres. Y tú dices, no quiero mentiras, no quiero estas cosas, no quiero esto, no quiero eso. Entonces, todo ese tipo de cosas, tu cerebro empieza a generar conciencia sobre lo que no quiere y empezar a apartar todo esto que no te aporte. Y esto es un tema bien complejo porque no te estoy diciendo que apartes a tu familia si son los que te generan problemas, ¿no? Pero al final de cuentas es algo con lo que tienes que vivir. Entonces tú tienes dos opciones. Hacer que eso sea para ti un obstáculo o hacer para ti que eso que te potencie. Porque al final de cuentas los miedos, todos tenemos miedos y los miedos no son malos porque los miedos te pueden hundir o también te pueden potenciar. Entonces todos tenemos miedos, claro, todos tenemos problemas, situaciones, enojos, incertidumbre, que es lo que estamos viendo ahorita mucho todos, y muchísimo, yo creo que los que están conectados aquí están viendo esta parte de incertidumbre, que viene, qué viene con mi trabajo, qué viene con mi proyecto, qué viene con, voy a conseguir trabajo, no, hay mucha incertidumbre. Entonces, a partir de esto es afianzarte muchísimo, quién eres, qué quieres, hacia dónde vas. Aunque suene muy básico, es muy importante esta parte de trabajar. Me Hay muchas encanta. personas que... Dime. Tenemos una pregunta de Omar, un buen amigo de la fundación. Y Hervey, en el inter que le abro el micrófono, ¿puedes poner tus redes sociales, por favor? ¿En el chat? Ajá, o sea, aquí, exacto. Omar, te estoy tratando de abrir el micrófono. Ahí está. Omar, por favor. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la plática. Estuvo excelente. Yo soy una persona con discapacidad que pues he vivido lo que es salir a pedir empleo, lo que es trabajar en varias empresas. Posteriormente fui reclutador, trabajé en una fundación donde le buscábamos trabajo a la gente con discapacidad motriz y vi todos estos cambios, de primera en la perspectiva de ser una persona que sale a buscar empleo como cualquier otra, obviamente con las circunstancias de cada uno, ¿no? Las circunstancias de que no hay accesibilidad, de que no hay un lugar, de que no hay gente preparada, de que piensan que tú no puedes realizar un trabajo. Y la otra, como reclutador, ya teniendo todos los conocimientos previos, saber qué es lo que hacía falta para cada uno. Ahorita que escucho esto de la inteligencia emocional, sí es muy importante porque yo la empecé a desarrollar a partir de 24, 25 años, ¿no? A través de la misma talleres, de estudiar en ti lo que es esta inteligencia, ¿no? Porque el momento que tú como persona con discapacidad vives, puede ser de frustración, de miedo, de enojo, eh,
esto cómo lo puedes canalizar para encontrar un empleo, cómo puedes ver lo que sí tienes y lo que no, y no lo que no tienes, ¿no? Lo que puedes ver tus fortalezas, que son las que aprovechas para, para encontrar un empleo. Ahora, bien, esta parte para desarrollarla, pues no es sencillo, ¿no? Porque muchas veces no hay quien te sepa guiar en esta, que tú puedes ser propositivo, súper positivo todos los días y de repente es alguna situación en la calle o en una empresa o con tu familia, tu pareja, bien lo mencionaste, hace que todo ese positivismo, todas esas ideas que tú llevabas, pues se caigan, ¿no? Se caigan, ¿por qué? Porque vienes arrastrando un sinfín de cosas, muchas veces desde tu niñez o desde tu adolescencia, dependiendo donde hayas adquirido la discapacidad, hablo como persona con discapacidad, y esto te tumba a todo, ¿no? A mí me tocó ver mucha gente cómo perdía sus empleos por el famoso bullying o porque realmente ellos se sentían excluidos cuando realmente no eran excluidos, simplemente pues las capacidades son diferentes en cada ser humano. Hay gente que tiene otros estudios. Yo, por ejemplo, no podría hacer el trabajo de un contador porque yo desconozco lo que es el trabajo de un contador, pero yo me di cuenta que ellos se sentían enojados, más allá de ver y decir, es que no tengo la capacidad que puede tener un contador, por un decir, eh, y siento que me están relegando, ¿no? Siento que me están dejando atrás. Entonces, esta parte sí hay que trabajarla muchísimo, muchísimo, porque de verdad que hay mucha gente que pierde o deja los empleos o deja de asistir a un empleo, a una escuela por una situación como la que mencioné, yo lo vi muchas veces. Y ya para terminar con mi comentario, yo ya había visto esto del trabajo en casa, o sea, va a ser una situación muy buena para las personas con discapacidad, porque se van a abrir muchos espacios, muchas oportunidades, pero viene la otra situación, ¿no? Que la persona que con discapacidad que vive ya recluida en su casa, lo que quiere es salir, lo que quiere es ya no estar en su casa, ¿no? Por lo mismo. El salir a tu trabajo, este transcurso que tú comentabas, que sí a veces es de 2 horas o más en esta Ciudad de México que es caótica, a veces es hasta terapéutico, ¿no? Salir de tu casa, sí es cansado, obvio, como todo, estresante, pero sales de tu casa 2 horas, te vas a tu trabajo, regresas, son otras 2 horas, y ya llego a mi casa hasta con ganas ya nada más de dormir o de comer y dormir y hacer la rutina, ¿no? Esto puede llegar a ser favorable para muchas personas, no más allá de decirlo. Sin embargo, sí, nos tenemos que adaptar a la nueva realidad, como lo han estado mencionando, que va a ser esto, ¿no? Va a ser, pues ahora te vas a quedar en casa, todo tipo de personas van a empezar a realizar trabajos desde casa. Yo, como te digo, ya lo había visto porque hace un tiempo el gobierno de la Ciudad de México ya empezó a implementar lo que fue esto del trabajo en casa. Eh, He visto que en España ya también ya están como bien fuerte con esto del trabajo en casa y México pues no va a ser la excepción de que estemos trabajando en casa. Entonces vienen muchos retos muy grandes, no nada más el buscarle empleo a las personas, o abrir espacios para las personas, sino también ayudar y, como bien se mencionó, apoyar a estas personas para que aprendan a vivir con un trabajo también desde casa. Pues yo nada más quería hablar de esto en base a mi experiencia y pues te agradezco mucho el taller, la plática y aquí estoy a su servicio. Muchas gracias, buen día. Sí, Saúl, muchas gracias. Dos puntos muy importantes de lo que decías es que no podemos controlar el contexto de lo que estamos viviendo, pero sí podemos controlar cómo nos sentimos. Entonces, para eso es muy importante. No puedes controlar cómo las demás personas van a actuar, pero sí puedes controlar tú cómo reaccionas ante esas cosas. Puede que todo el entorno, las situaciones, tu familia estén
en que te tienen toda tu emoción de lo que tú traías, pero tú tienes el poder de controlar qué es lo que sientes y qué haces con todo eso. Y otro punto muy esencial de lo que tú decías es la honestidad. O sea, esta parte de definir quién eres va mucho con la honestidad. Ser honesto en lo que yo hago y lo que no puedo hacer, en lo que soy bueno y en lo que no soy bueno. Eso es muy importante. Porque aquí en esta parte que hablamos de, ok, las empresas van a tener esta parte de trabajo en casa y se abren muchas oportunidades para que más personas puedan tener este trabajo. Y no se trata de esta parte de a ver quién puede hacer más cosas, sino esta parte de ser honesto en qué puedes hacer y qué no puedo hacer. Y eso que puedo hacer, cómo potenciarlo y poco a poco ir trabajando con eso que no puedo hacer. Así es. Gracias, Omar, por tu participación. Y sobre todo lo que acabas de concluir, Hervey, hay un comentario de Viridiana que dice, muy interesante, y creo que en la medida de ser flexibles podremos encontrar un balance. Yo siempre hablo de este equilibrio, ¿no? Este balance, todos debemos de buscar este equilibrio. Hay un comentario. Claro. Dime. No, dime. Más bien ya iba a cambiar de pregunta. Estela tiene una pregunta, entonces abro micrófono. Por favor, Estela. Hola, Hervey, hola a todos. Hola. Bueno, mi pregunta en sí se basa sobre tu experiencia en cuanto al liderazgo de las personas con discapacidad. En mi caso, soy psicóloga social, vivo en España hace varios años, he hecho aquí la carrera y estoy haciendo la maestría. Te puedo decir que yo me he enfrentado a retos, como me imagino los demás, principalmente dos. Uno, las barreras arquitectónicas y comunicacionales, por supuesto, pero también el reto a demostrar tu valía siempre, porque la gente suele centrarse en tu discapacidad y no en tus capacidades. Entonces, tienes que luchar todos los días en el trabajo, a todas las actividades a las que tú te puedas dedicar para demostrar que sí vales y que tienes ese potencial, porque a diferencia de las personas que no tienen una discapacidad, generamos la duda de el a ver si lo va a lograr, a ver si va a ser capaz, a ver si va a poder. Entonces, si de ya para acceder a un puesto de trabajo es ya muy difícil teniendo una discapacidad por las barreras que antes he mencionado, imagínate tú lograr ser líder teniendo una discapacidad. Hay muy pocos líderes con discapacidad en este momento, en este mundo, y también eso influye la visión que tienen acerca de las personas con discapacidad. No sé si todos se han dado cuenta, esas películas que hay sobre las personas con discapacidad son hombres millonarios que tienen acceso a absolutamente todo, cuando la realidad es totalmente distinta, ¿no? La realidad de las personas con discapacidad, no voy a generalizar, pero sí hablar de un porcentaje mayoritario, lastimosamente se relaciona con la exclusión social y también la pobreza, ¿no? Entonces, imagínate que luchar contra todas estas barreras y además llegar a tener un liderazgo es bien difícil y por eso me interesaba mucho esta cápsula contigo porque posiblemente tú no sé si te has enfrentado o tienes alguna experiencia o cómo nos podrías asesorar a quienes tenemos una discapacidad y luchamos por tener ese liderazgo en diferentes aspectos, ya sea en el ámbito social, laboral, educativo, posiblemente político, ¿por qué no? Eh, ¿Qué pasa? ¿Qué nos dirías a nosotros que tenemos esa meta? Gracias. Claro, aquí, aunque pueda ser complicado, pero no es imposible. Claro, eso es de entrada. Quitarnos puede ser muy complicado y puede ser el doble de complicado que para otro tipo de circunstancias o situaciones, pero es muchísimo esta parte de fortalecernos primero internamente. Fortalecerte muchísimo. O sea, que los nos, o sea, los dos ya los tienes ganados los nos. De entrada, quítatelos. Otra parte es lo que tú comentabas, de que porque ya te ven con una discapacidad, ya te pueden hacer menos o te pueden hasta limitar. Ese tipo de mentalidad, deséchala. Esos son los comentarios que se hace rato. Todo eso que no te aporta, va y suéltalo. O sea, si tú sabes lo que tienes, lo que eres, lo que quieres,
y tienes bien cimentado esto en tus pensamientos, en tus emociones, en tus valores, esto es súper importante. O sea, la raíz muchísimo de toda esta parte de lo que tú eres viene muy enfocado de tus valores. Si tú no tienes valores bien cimentados, todo esto a veces se cae. Entonces, a ti, yo te puedo decir muchas cosas, te puedo hasta decir, no sé, voy a poner un ejemplo, que alguien que te diga, no sirves para esto, no tienes las capacidades de así. Si tú sabes que las tienes, tú sabes lo que vales, tú sabes lo que eres, en cuestión del contexto o situaciones que tú tengas, eso no te va a pasar nada. No te va a pasar nada. ¿Por qué? Porque tú sabes lo que eres, tú sabes lo que vales. Entonces, una recomendación es fortalecer muchísimo esta parte interna. Antes de fortalecer tus habilidades, tus nuevos skills, fortalece internamente. Ya que ya tengas esta fortaleza interna, ahora sí, ahí es donde están estas capacidades en cuestión de habilidades para la parte laboral, donde, ok, puede haber una persona que sepa hablar 5 idiomas. Bueno, yo sé que con entrenamiento, con estudios y con todo eso, yo también tengo la misma capacidad de aprender mis 5 idiomas. Y si nos ponemos a esa parte muchísimo también de que cualquier habilidad del entorno que tú tengas la puedes conseguir si quieres. Antes yo creo que era mucho más complejo, pero ahora con este tema que estamos hiperconectados, y me refiero hiperconectados, el modelo de educación va a cambiar muchísimo, porque ahorita tú ya puedes aprender hasta de manera gratuita. Hay infinidad, por decir, no sé, una ejemplo que se me viene a la mente. Porru acaba de abrir una biblioteca inmensa de libros que solamente podías comprar para que los leas. En internet hay muchísimos cursos, talleres gratuitos, hay pláticas, hay seminarios. Entonces, ya ahorita no es decir un pretexto, es que no tengo las herramientas para poder aprender. Ahorita por todos lados hay información, obvio hay que saber qué información vamos a aprender, pero sobre todo esto, o sea, desarrollar esta visión de qué es lo que tú quieres ser y que tengas muchísimo esta parte de las inteligencias emocionales, que son, primero, el autoconocimiento. Autoconocimiento es esto, definir quién eres en una sola pieza. La autorregulación, que es cómo gestiono mis emociones, y es de las más complicadas porque tienes que tener conciencia en qué pasa con mi tristeza, y entender de dónde viene. A ver, entender, estoy triste, ok, no es algo malo, pero mi tristeza se deriva de esto, esto y esto. Y al ser consciente de dónde viene, tienes capacidad para poder resolverla. Y así con las 6 emociones básicas, el enojo, el miedo, la tristeza, la felicidad, ese tipo de cosas. La última de las entidades emocionales es la automotivación, que se refiere muchísimo a la autoestima, que esta es de las más golpeadas que podrían tener, pero es muchísimo esa parte, mucho amor propio. Mucho saber lo que quieres, lo que eres y aprenderse a querer. Y también aprenderse a hablar. Hay mucha gente que no se sabe hablar. Si tú no te sabes hablar a ti, nadie te va a hablar a ti. Entonces, wow, qué bonito es. Yo partiría muchísimo de esta idea. De esta idea de... Te puedo dar más consejos, obvio depende muchísimo de tu entorno, tu contexto, pero de base esta parte. O sea, tú, siéntate en ti. Hervé, qué interesante, qué buena pregunta hizo Estela, gracias, y sobre todo el entorno, el contexto. Viridiana está escribiendo y dice, yo considero que algo que me afecta es la herida de justicia y el querer ser reconocida. Por eso hago y siento que no soy suficiente. Pero es mi percepción errónea de al tener una discapacidad tengo que compensar algo. A veces el sabotaje viene de uno y eso lo demostramos al mundo. Me encanta. Y yo también traigo, por eso hablábamos de la inteligencia emocional. Y sobre todo tú dijiste algo, sabernos hablar a uno mismo, sabernos reconocer a uno mismo, lo que eres, lo que tienes, lo que quieres, lo que buscas. Me encanta. Y es un tema muy, muy profundo, como bien dices, y sobre todo a nuestro gremio de discapacidad, hay que reconocerlo, puede ser un poco más emocional el no querer, el no saber cómo poderlo empoderar o sacarlo adelante. Pero concluyo con otro comentario y es, el líder no solo es, como bien dijiste, ser el líder de la empresa, el dueño de un proyecto, el líder empieza desde casa, desde uno, ¿no? Concluye algo así, explica esa parte del líder que puede empezar desde tu pequeño entorno. Sí, al final de cuentas, sea la situación que hayas vivido, no puedes controlar las circunstancias, ¿no? De cómo naciste, dónde creciste. Pero a partir de que tienes conciencia, tú tienes las capacidades para poder hacer que todo eso cambie y te lleve a un fin mejor. Entonces,
mi reconocimiento a todos ustedes por todo lo que tienen que hacer, pero más que nada por todo lo que tienen que hacer, por todo lo que están dispuestos a ir más allá de esto. Qué padre que tengan la disposición de aprender, de interesarse por estos temas, pero sobre todo esto. Para empezar, aquí ya a todos ustedes tienen un punto de más. Y no es tanto por estar en la plática, sino porque ustedes ya tienen la disposición. Hay muchísimas personas, y aunque no tengan discapacidad, porque también hay otra discapacidad que es también esta parte de la carga mental, que esta parte, no me refiero a la discapacidad mental, sino me refiero a esta capacidad de siempre estar pesimista y pensar que no se puede y ese tipo de cosas. Hay muchísima gente que tiene esta parte. Entonces, usted ya tiene este plus de no estar en eso, de querer ser un factor de cambio, de querer hacer algo para que las cosas pasen. Estamos en eso, todos. Todo ser humano que quiere trascender y mejorar, estamos con esa disposición. Y el último comentario de Oscar, ¿tienes algún libro o podcast de motivación y superación personal que te haya hecho cambiar? O sea, algunas recomendaciones que pudieras hacer. Algunos libros. Podcast, no sé, por si, a ver, si quieren el tema de inteligencias emocionales, pues ahí está el libro de Daniel Goleman, que les ayuda muchísimo a Daniel Goleman, Inteligencias Emocionales, ahorita se los escribo, y pues te ayuda muchísimo como a entender toda esta parte de lo que quieres. Si quieres, si me lo permites, Anet, yo tengo un libro muy bueno que lo tengo en digital y se los puedo regalar. Si quieres, te lo Ay, mando me a va a ti encantar. Sí, perdón, ¿qué les parece? Perdóname, te voy a interrumpir. ¿Qué les parece entonces que nos escriban a contacto, no, directo a mí, yo creo, anetcastro@fundacionparalife.org.mx, y si me escriben tal cual en el subject de estuve en la conferencia de liderazgo, nosotros compartimos el libro. Padrísimo, Hervé, muchas gracias. Este libro es de un neurocientífico que analiza muchísimo toda la parte de la aprensión y de las emociones, cómo están en nuestro cerebro y cómo se construyen. Pero lo interesante de este libro es que te explica de una manera muy sencilla, con lenguaje muy práctico, qué pasa en ti. Se llama este libro Deja de ser tú. Y este deja de ser tú es suelta todo lo que no te deja crecer. Suelta este tipo de prejuicios. Más que nada, algo que nos daña muchísimo como personas son los prejuicios. Son estos prejuicios que tenemos hacia nosotros o los prejuicios de la sociedad. Y entre más eso lo sueltes, tu cerebro mucho más crece aquí. Se llama Deja de ser tú. Y ahorita se los mando por PDF, ¿eh? Para que lo tengas y se los mandes. ¿Vale? Excelente, me encanta. Yo creo que ha sido un mensaje el día de hoy de esta cápsula súper motivador. Nos hacía falta tener pues sí, este mensaje. Entonces, a nombre de la Fundación te doy las gracias por tu tiempo, por estos consejos y sobre todo por nuestros asistentes que estuvieron muy interesados. Gracias, Hervé, Francisco. Muchas gracias, Hervey. Sin duda, una información sumamente interesante y pues también agradecer tu voluntad, ¿no? Porque hay mucha gente, como bien comentaste, que tiene el conocimiento, sin embargo, solo lo comparte en su contexto o en el contexto como más cercano, más próximo a lo que se dedica, ¿no? Entonces, agradecerte justamente para que las personas que viven con alguna discapacidad, pues también pueden aprovechar estos conocimientos y pues ser cada vez mejor, ¿no? Y eso pues vale mucho la pena resaltarte y felicitarte por eso, porque hay poca gente que lo hace, ¿no? Entonces, muchas gracias por eso y pues nada, solo sería recordarles a todos ustedes que vamos a seguir martes y jueves en el mismo horario con contenido igual de valioso como el que tuvimos el día de hoy y pues que nos sigan en estas cápsulas que sin duda van a seguir siendo de gran valor para cada uno de nosotros.